Pensemos por un momento en una ciudad que nunca duerme, con una red de logística, transporte y construcción que funciona las 24 horas, sin parar. Ahora, imaginemos que toda esa actividad frenética está ocurriendo dentro de una sola de nuestras células. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa increíble maquinaria interna. A ver, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con algo que seguro nos suena, la miocina. Pero luego vamos a descubrir un sistema celular que es casi como si tuviera vida propia, los microtúbulos. Así que, arrancamos. Hagamos un pequeño ejercicio. Si yo digo la palabra miocina, es casi seguro que a la mente se nos viene una imagen muy pero muy específica de la biología, algo que tiene que ver con el movimiento y la fuerza. Exacto. Músculo, la contracción, el ejercicio, la fuerza. Pero, ¿y si les dijera que eso es apenas la punta del iceberg? La historia real es mucho, pero mucho más interesante. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Resulta que la gran mayoría de la miocina que tenemos en el cuerpo no está para nada dedicada a la contracción muscular. En realidad tiene otras funciones que son vitales y las hace de forma silenciosa, casi sin que nos demos cuenta. Y a estas miocinas se las conoce como no convencionales. Están en prácticamente todas nuestras células que no son musculares, y su trabajo no es jalar, no es contraer, sino transportar. Pensemos en ellas literalmente como el servicio de paquetería interna de cada célula. Y ojo, no estamos hablando de un par de variantes nada más. Se han identificado más de 20 tipos diferentes. Es una diversidad que de verdad sorprende para una familia de proteínas que siempre asociamos con una sola cosa. Aquí está la diferencia clave. La miocina de los músculos, la tipo 2, se agrupa para formar filamentos gruesos. Son como cuerdas que tiran y tiran para generar fuerza. Las no convencionales, en cambio, actúan más bien solas, como si fueran mensajeros independientes que van recorriendo la célula. Imagínense una flotilla de pequeños camiones de reparto. Se mueven por las carreteras de la célula, que son los filamentos de actina, y van llevando de todo. Vesículas con material, orgánulos enteros, lo que haga falta. La miocina B, por ejemplo, es importantísima para que las neuronas puedan crecer y conectarse. Es un sistema de logística a una escala diminuta. Pero si los filamentos de actina son las calles de la ciudad, la célula tiene un sistema de transporte todavía más impresionante. Digamos que tiene sus propias superautopistas. Una red mucho más grande, más rígida y, como vamos a ver, increíblemente dinámica. O sea, en esencia, un microtúbulo es un tubo hueco y rígido. Pero no nos dejemos engañar por su simpleza, porque su función es monumental. No solo le da forma a la célula, también la ayuda a moverse y, súper importante, es el encargado de separar los cromosomas cuando la célula se divide. Y para poder entender su dinamismo, primero tenemos que ver cómo se construyen, porque el proceso es de una elegancia que de verdad asombra. Aquí vemos cómo se arma todo. Todo empieza con una pieza básica, un ladrillo, que es una proteína llamada tubulina. Estos ladrillos se van alineando uno tras otro para formar una fila, que se llama protofilamento, y al final, 13 de estas filas se juntan en círculo, y listo, ya tenemos el tubo hueco. Una arquitectura súper simple pero muy resistente. Pero, y este es un punto crucial, no es solo un tubo. Es una autopista con dirección. Tiene un extremo, que llamamos positivo, y otro negativo. Y esta polaridad es fundamental. Les dice a los motores moleculares en qué sentido tienen que moverse para entregar su carga en el lugar correcto. Ahora sí, llegamos a la parte más alucinante. Estas superautopistas no son para nada permanentes. Están en un estado constante de construirse y destruirse. A este fenómeno se le llama inestabilidad dinámica. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que es un soporte rígido, estructural, sea al mismo tiempo tan cambiante, tan dinámico? Parece que no tiene sentido. Bueno, el secreto está en una pequeña molécula de energía llamada GTP. Cuando la tubulina tiene pegado un GTP, sus enlaces son fuertes y estables, y eso promueve el crecimiento. Pero con el tiempo, ese GTP se transforma en GDP, y ahí el enlace se debilita, y la estructura tiende a desarmarse. Es básicamente un interruptor molecular que decide si se construye o se destruye. Y para evitar que todo se venga abajo de repente, el microtúbulo tiene un truco. Mantiene una especie de capuchón de GTP en el extremo por donde va creciendo. Pensemos en él como la luz verde de un semáforo. Mientras ese capuchón de ladrillos fuertes esté ahí, la autopista puede seguir creciendo y creciendo,
Y esto nos lleva a un ciclo de vida que es, bueno, bastante dramático. Primero está el rescate. Se añaden ladrillos rápido, el capuchón se mantiene y el microtúbulo crece. Pero si ese ritmo baja, entramos en crisis. El capuchón se pierde. Y eso desata la catástrofe, un desensamblaje rapidísimo y espectacular. Es una batalla constante entre construir y destruir. Entonces, ¿por qué tanto drama? ¿Para qué sirve todo este proceso que parece tan caótico? Bueno, vamos a alejarnos un poco para ver el panorama completo. Porque en realidad no es caos, para nada. Es una forma brillante de exploración. Esta inestabilidad dinámica le permite a la célula remodelar toda su red de autopistas internas a una velocidad increíble. Así, puede explorar su entorno, conectarse con otras estructuras o mover sus orgánulos con una precisión asombrosa. Y lo más increíble de todo es pensar que esta danza tan compleja de motores, carreteras y autopistas vivas está pasando ahora mismo, en este preciso instante, dentro de los billones de células que nos forman. Es, literalmente, la infraestructura que nos mantiene con vida. Al final, nos quedamos con esta idea fascinante, una danza constante entre construcción y destrucción, que, en lugar de generar caos, produce orden y vida. Y esto nos deja pensando, ¿qué otros secretos fundamentales de la biología estarán escondidos en este tipo de caos tan perfectamente organizado?